Hoy día vamos a entrar en un tema bien interesante. Bueno, todo el libro de Miqueas, toda la Biblia es interesante, pero es bien interesante desde el punto de vista de la estructura del libro de Miqueas. eh, y vamos a hablar sobre el capítulo, bueno, la semana pasada, el capítulo 3 vimos cómo eh, concluíamos que el versículo 12 del capítulo 3 Dios hace responsable a los príncipes, los jefes, falsos profetas y capitanes de la destrucción que vendrá. Lo hace con una conclusión a la que se llega después de analizar los hechos, circunstancias y obrar de los responsables. En el capítulo 2 y 3 podemos ver los cargos y quiénes son los responsables. Es bastante una visión forense, digamos, de lo que es las circunstancias judicializadas, llamemos, de, de Dios frente a su pueblo, frente al pecado de su pueblo. Entonces, ahora vemos como esta visión judicializada que nos habla de la justicia de Dios, nos va hablando que es el castigo que el pueblo va a recibir. Y el capítulo 12 nos dice, no es una visión, algunos interpretan en forma positiva ese pasaje como esperanzador, pero yo lo veo como más triste, tengo una visión distinta. No estamos diciendo con esto que es la única opinión válida. Nosotros tenemos libre interpretación de la palabra. Un momentito, por favor. Nosotros podemos acercarnos a la palabra libremente y tenemos la libre interpretación del texto bíblico. ¿Ya? Esto no significa que uno va a estar hablando en coherencia, sino que tiene que tener obviamente un contexto, hay principios de interpretación y que uno va viendo, y en lo personal yo veo esa visión negativa. Pese al castigo, Dios va frente a su pueblo. Dios, pese a que el pueblo va siendo llevado esclavo, nunca abandonó a su pueblo, siempre estuvo con ellos. Y el libro, bueno, no es el caso, pero el libro de Daniel nos habla de ese amor de Dios por su pueblo. Daniel es un ejemplo el profeta Daniel nos habla del amor de Dios para con su pueblo. Un pueblo que vivía en el exilio, Dios nos muestra también y se muestra y se levanta en los tiempos de dolor, de sufrimiento de su pueblo. Entonces, esa es la visión que uno ve en el versículo 12. La ciudad de Jerusalén será arada, es decir, será removida de la tierra, se harán surcos donde han sido destruidos sus muros, las fortalezas, las puertas, el templo, los palacios y sus casas serán derrumbados. De ellos solo quedarán ruinas totalmente destruidos y solo quedarán restos del imponente templo y palacios. Y ahora serán derruidos completamente debido a la destrucción y el fuego del invasor y sus armas. El invasor y las armas de ellos, de este pueblo agresivo, de este pueblo que causa el dolor, debemos de verlo como un instrumento del castigo de Dios. Y cuando el versículo 12 se refiere a cumbres de bosques, es decir, un monte sin construcciones, sin trabajar, lleno de arbustos, árboles y animales, demostrando no solo la altitud, sino el resultado de la pobredumbre moral y espiritual de Jerusalén, para que todos fueran testigos del castigo. Uno ya miraba el monte de Sión, el monte donde estaba el templo, la ciudad de Jerusalén, y solamente iba a haber bosques, ruinas en ese lugar. El obrar de Dios, el castigo anunciado, no es antojadizo. Dios, al exponer los hechos, las circunstancias irresponsables, da plena validez a su condena. Él ya ha establecido responsables, ha identificado con la destrucción y la calamidad que sobrevendrá, que no es culpa de Dios, sino que es del pecado del hombre. La destrucción es consecuencia del pecado del hombre.
Por eso el versículo 12 dice, por tanto, una conclusión, por eso nos animamos a ver esta visión negativa, llamemos, pero al mismo tiempo de esperanza. Dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa, refiriéndose a la casa, al templo de Dios, la casa de Dios, como cumbre de bosques. Estas palabras son reafirmadas por el profeta Isaías, y les pido si alguien lo puede ubicar, por favor, en el capítulo 32, versículos 13 y 14. No sé si alguien lo encuentra, por favor, Isaías 32, versículos eh, 13 y 14. Amén. Dice Por la favor, palabra hermano. sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Ya. Ahí vemos cómo el Señor nos va mostrando, reafirmando, digamos, esta visión que les propongo, digamos, para analizar, para pensar, digamos. ¿Ya? La palabra majada significa una manada, ¿ya? También tiene un significado que significa estiércol, ¿ya? Y también puede ser un lugar donde se refugian los animales, el ganado, ¿ya? Entonces, la majada no es que verlo como algo, la majada, sino como algo eh, tan básico, donde había alegría, ya no va a haber alegría, donde había lujo, ya no va a haber lujo, donde había poder, autoridad, ya todo va a ser destruido. Entonces, ese es el significado de la palabra majada en comparación al versículo eh, casas, donde dice el versículo 13 de Isaías, las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Y viene el paralelo en el versículo 14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, ya no habrá gente, eso significa, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. No sé si ustedes recuerdan, en los tiempos de la pandemia, habían fotos en las que las ciudades estaban vacías. Uno salía asustado, preocupado, y las calles vacías, donde había mucha gente. En esos días, como anécdota les cuento, tuvimos que viajar urgente con Nancita a ver a su hermana en Estados Unidos, en Nueva York, y una ciudad tan grande, tan llena de gente, totalmente vacía, llegaba a dar como escalofrío andar en las calles desiertas. Entonces, aquí en Santiago ocurría lo mismo, donde las casas ya no, la gente no salía y si nos veíamos, nos veíamos de lejos, como asustados unos con otros. Es eso lo que más podría, yo pienso, eh, 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 pienso que se podría asimilar. Y la majada es ese lugar, ese de albergue de animales. O sea, donde en un albergue de animales, no, pensemos en un establo, un pesebre, los animales comen, duermen, hacen sus necesidades fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, no es un lugar, no es un lugar grato para estar ahí en ese lugar. Eh, Me recuerda al hijo pródigo, ¿se acuerdan? La parábola del hijo pródigo que vivía con los cerdos, las chancherías. ¿Ya? Entonces, nuevamente ahí tenemos un ejemplo eh, en el que el Señor Jesucristo nos muestra la pobredumbre del pecado cuando uno cae en el pecado. Ahí tenemos un tema transversal, digamos, ¿ya? De esta manera podemos ver que la Biblia muestra esos lugares como lugares no adecuados para vivir. Eh, entonces, de la caída del pecado por parte del pueblo
en este caso, y paralelamente el ejemplo que les he dado de la parábola del hijo pródigo, nos habla de ese lugar ya sucio e inhóspito, ¿ya? No es agradable dormir con los animales, ¿ya? Una vez me recuerdo, a modo de ejemplo, eh, estábamos un día, años atrás, cuando yo era niño, tuvimos la ocasión de estar en un campamento y de repente empezó a correr un viento, estábamos con carpas y, y las carpas volaron, tuvimos un ventoral, un aguacero tremendo y el único lugar que encontramos fue un refugio de unos establos y que tenía dos pisos. El primer piso estaba lleno de aves, pero de hondo, muy fuerte, y el segundo piso guardaban paja. Así que dormimos en el segundo piso, pero era un olor que salía de mí hasta el día de hoy. Yo creo que me, si me recuerdo, me dan ganas como de vomitar, pero el único lugar de refugio. Les pongo eso como un tema anecdótico, ¿ya? Entonces, eh, ahora podemos ver nosotros, eh, podemos ver como el Señor ahora, de todos modos, en esta mirada triste que les he mencionado, Él igual está con su pueblo. Ahora vamos a ver lo que les anticipé al principio de lo que se llama o podemos llamar la visión de los postreros tiempos, la visión del reino de Dios, o bien una mirada escatológica, ¿ya? Escatológica significa la mirada de los últimos tiempos. Y esto es interesante, o apocalíptica también algunos lo llaman, es interesante señalar porque la profecía, no todos los profetas tienen esta visión apocalíptica o escatológica. Joel, por ejemplo, el libro del profeta Joel, que es muy breve, pero está lleno de, es un libro escatológico, que nos habla del reino de Dios también. Se los menciono, digamos, a modo de dato freak, ¿ya? De dato para cuando uno quiera ver o estudiar, digamos, el libro de Joel, lo tenga eso en consideración, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver esta visión. Recordemos que la profecía no es un libro, o sea, los libros proféticos no son un libro como ordenado, sistemático, sino que van mostrando las visiones que el profeta también va recibiendo de parte de Dios y que son expuestas al pueblo, ¿ya? Es eso lo que ahora vamos a ver. No es un relato ordenado, sistemático, sino que ahora el profeta tiene una visión dada por Dios. Entonces, ¿qué nos dice el capítulo 4? Y le pido que alguien lo pueda leer del versículo 1 al 5, por favor. Amén. Y Por sucederá favor. en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor, nuestro Dios, para siempre. Amén. 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 Si se dan cuenta, aquí hay un giro
eh, comienza diciendo, eh, eh, acontecerá. Ya es una mirada no de lo muy a futuro, qué es lo que será, qué es lo que va a ocurrir. La visión que el profeta nos está mostrando es la misma visión que en Isaías 2, del versículo 2 al 4. Si quieres lo puedes leer, leámoslo por favor. Perdón, es que los vaya marcando así porque es muy interesante ver que lo que estaba, como la profecía empieza a emerger en los distintos profetas, lo escatológico. Veamos Isaías 2, versículos 2 al 4. Amén. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venga, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque Amén, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. amén. Se dan cuenta cómo, a pesar que la versión que está leyendo nuestra hermana es la versión de las Américas o Biblia de la Reforma, ¿ya? Después les voy a explicar por qué se llaman así, pero en la versión Reina Valera son casi idénticos, ¿ya? Los que tienen la versión Reina Valera ven casi idénticos los textos. La versión de la Reforma de un tema de traducción en todo caso no significa que esté mal la hecha la traducción, sino que son preciosismos, digamos, en cuanto a la misma redacción del texto bíblico, ¿ya? Pero la idea, sin perjuicio de ello, la idea es la misma. Eh, Dios está usando a los profetas, está usando a Miqueas y a Isaías para mostrar en los postreros tiempos. Los postreros tiempos podemos definirlo, hay algunos textos que hablan de los últimos tiempos, eso es lo que se llama postreros. Y si nosotros vamos, por ejemplo, alguien podría ayudarme en Hebreos 1, capítulo 1 y 2, por favor. Capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Si alguien lo puede leer, por favor, Hebreos 1, versículos 1 y 2. Amén. Miren lo que nos dice el Señor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Mire, se da cuenta, perdón, ha, perdón, un poquito, un poquito. En estos postreros días, ya, sigamos leyendo. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. ¿Por qué Amén. le he pedido que leamos esta triada, digamos? Isaías 2, del 2 al 4, Miqueas, del 4 del 1 al 5 y Hebreos 1, del 1 al 2, es que es una clara muestra a la obra redentora progresiva histórica, que técnicamente se llama la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra, un hacer de salvación que no se detiene, que avanza y aumenta, es progresiva, constante e histórica, porque se manifiesta en la historia de la humanidad, ¿ya? Y solo puede ser entendida esta obra redentora, progresiva e histórica, a través del obrar de Cristo, ¿ya? Y eso es lo que nos dice Hebreos 1, del 1 al 2, capítulo 1, versículos 1 al 2. Y ello no es una consideración divina o soberana de última hora, improvisada ni tardía de Dios frente a la desobediencia del hombre. A la desobediencia del hombre, Dios no se tomó la cabeza y dijo, pucha, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué está haciendo? No, todo forma parte
de la visión del profeta que habla Dios a través del profeta para mostrarnos que Dios no hace las cosas en forma improvisada. Hay un orden, hay el plan de redención, el plan de salvación. Veamos para poder confirmar esto en Hechos 2, versículo 23. ¿Alguien por favor lo puede ver? Hechos 2, versículo 23. No sé quién lo puede leer, por favor. Ahí sí, hermanita Lady. A este, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Amén. Ahí se refiere a este, la expresión a este se refiere a Cristo. Pedro está hablando a la multitud, está hablando a los judíos. ¿Y qué es lo que nos dice? Que nuestro Salvador no fue el remedio para un mal imprevisto, para un mal imprevisto. A veces nosotros salimos desabrigados y comienza a hacer frío. Dios no, está todo bajo un orden Dios establecido por Dios, ideado en el momento mismo de su aparición. No fue ideado cuando apareció el imprevisto, ahí se soluciona el problema. Tampoco Cristo, el plan de salvación es para enmendar o subsanar errores u omisiones incurridos por Dios al tiempo de la creación. Eh, es muy interesante este versículo que nos leyó nuestra hermanita Lady. ¿Por qué? Porque no es para subsanar errores. Nosotros inventamos errores, subsanamos. Si se recuerdan un ejemplo que siempre tengo en mente, la palabra fe de ratas. No sé si se recuerdan en los diccionarios. En todos los diccionarios, en los mejores diccionarios, siempre hay una fe de ratas, donde el editor donde dice tal cosa, debe decir esto. Y Cristo, el Señor Jesucristo, el plan de Dios, el plan de redención, no forma parte de una errata, de un error, porque Cristo fue manifestado, dice Pedro, el libro de Hechos nos está diciendo, fue manifestado, no creado, en los tiempos finales, por amor de nosotros, por amor de vosotros, dice, perdón, el libro en Hebreos. Fue manifestado el anticipado consejo de Dios. Por eso nuestra fe y esperanza está puesta solamente en Cristo y reposa en Él. No reposa en las circunstancias, no reposa en nuestra voluntad, no reposa en nuestra sensibilidad, ni en nuestra experiencia, sino que solamente en Cristo. Por eso la fe y la esperanza está puesta en nuestro Salvador. Así, volvamos al capítulo 4.1 de Miqueas, que nos da cuenta de los últimos o finales tiempos, donde dice que el monte del templo será establecido, señalado, teniendo por cabeza de montes y más alto que los cerros. Y a él correrán, es decir, no será un camino lento, sino rápido y presuroso de todos los pueblos de la tierra. Pero confiados no es un huir, sino un retornar. Y, y, la, y vienen a nuestra mente como Apocalipsis, eh, capítulo 6, nos describe la iglesia. Una constante, son muchedumbres de muchedumbres. Donde lo voy a leer yo, Apocalipsis capítulo 6, dice lo siguiente, capítulo 7, perdón, me equivoqué yo, el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 y 10, nos está hablando de la iglesia, de la gran iglesia que camina del pueblo del Señor
a honrar a Dios. Es un camino presuroso, no es un camino cansino, sino que es un camino, es un andar rápido. Por eso dice que correrán. Es decir, ¿cuándo corremos nosotros? Cuando tenemos necesidad de apurarnos, cuando vamos apurados para algo. Y aquí el apuro no está en una desesperación, sino que es el apuro de poder ver a contemplar a Dios, contemplar a Cristo, contemplar el trono del Señor. Entonces, nuevamente se reafirma el carácter que les decía yo, apocalíptico, o como también, que estamos hablando de los postreros tiempos. De esta manera, la, el Señor nos va mostrando, digamos, eh, un contraste, un gran contraste con lo expresado en el capítulo 1, versículos 3 y 4, respecto a Jacob, Miqueas, estoy hablando, el capítulo 1, versículos 3 y 4, que Dios sale del templo, de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, hollarlas es pisotearla con fuerza. O el versículo 3:12, que hemos mencionado delante, es que habrá ruina y desesperación y desconsuelo, pero Dios sobre Sión. Antes nos hablaba que todo sería destruido, pisoteado, y habría ruinas para vergüenza al pueblo por su rebelión y pecado. Mas ahora la soberanía de Dios, expresada en su misericordia, se manifestará sobre el monte del templo. Ello no ocurre lo mismo, pero esto no ocurre lo mismo con respecto a Samaria. Esto es una bendición escatológica respecto de Judá. Veamos lo que nos dice. Dice, el monte, la casa de Jehová, perdón, aquí está. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está hablando de Sión, de la casa de Dios de Jacob, de Judá. Está hablando de que ahí está la bendición. No está en Samaria, sino que ahora nos está diciendo que la bendición vendrá desde Jerusalén, desde el monte del templo. ¿Ya? Ahora, hay personas eh, que piensan que esta es la muestra del templo, que es necesario el tercer templo. Eh, si nosotros vamos a Apocalipsis, y lo menciono como un dato también, creo que lo mencioné la semana pasada o antes pasada, si nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 22, dice, y no vi en ella templo, Juan hablando de la Nueva Jerusalén, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué hermosas palabras para mostrarnos dónde nosotros, cuál es el templo real, verdadero. Es Dios y Jesucristo. Es Dios y el Señor. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en los capítulos del gran castigo en Miqueas, el capítulo 1, versículo 2, que nos dice, oí pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Ahora este Dios se manifiesta en que las naciones que no identifica, dice que sí son muchas, dirán, venid, vamos al monte de la casa de Sion, de Jehová, al monte de Jehová, Sión, y a la casa de Dios de Jacob, que es el templo de Jerusalén. El monte de la casa de Sión y la casa del Dios de Jacob, que es el templo de Jerusalén. Ahora las naciones ya no van a correr para huir, el pueblo no va a huir, no va a ser llevado cautivo, sino que ahora las naciones correrán. Estas naciones que no se identifican, pero que sí son muchas, y que también si uno no podemos dejar de tener en mente lo que nos va hablando la palabra en el libro de Apocalipsis, que son naciones, son pueblos o gentes de muchas naciones, de muchos lugares, donde si nosotros vemos
en el capítulo 7, 9 nuevamente, recordemos, de Apocalipsis, dice una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, o sea, que estaban delante del trono. Es decir, Miqueas, Dios, o mejor dicho, Dios le permite a Miqueas ver la iglesia, donde de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, honran y alaban al Señor. Es una visión eh, que Dios le da al profeta, que Dios le permite mirar hacia su iglesia, a que las naciones de todos los lugares correrán hacia este Dios, ante la gloria de Dios, y las naciones van a dicho lugar. Hablemos de esa manera para graficar lo que nos está diciendo Miqueas, con objetivos muy precisos. Primero, Dios enseñará sus caminos. Es Dios el que que los va a llevar. Ya no es el Dios que los acompañaba en el cautiverio, en esperanzador, el capítulo 3:12, sino que ahora Dios enseñará sus caminos, los donde deben de caminar estos pueblos, y ellos andarán en sus veredas. Hay una respuesta del hombre, del creyente, de la iglesia, del pueblo del Señor, de caminar en sus veredas. Las veredas es distinta al camino. La vereda es la huella por la cual transitan los peatones. Es un camino hecho por el Señor. Y la razón, el por qué, es que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Es decir, aquí estamos hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, nuestro entender es que el obrar de Jehová se manifiesta en Cristo. Al tiempo que él señala, recordemos en Juan 2, 18 al 21, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y estos hombres le responden, 46 años llevó su construcción y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El texto profético nos da muestra de cómo nuestro Salvador juzgará entre muchos pueblos, ya que él vendrá como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, mostrándolos cómo el buen Señor actuará en el cumplimiento de la ley, ya que él es la palabra de Dios. Es el verbo encarnado. Recordemos de que Juan nos va hablando del verbo encarnado. Entonces, podemos ver que estos versículos ya son palabras mirando a la iglesia, mirando a Cristo, mirando a la redención. Y en el versículo 4, algo anticipamos antes, de Miqueas, capítulo 4:4, dice, que nos leyó nuestra hermanita, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esa frase es idéntica a lo que nos dice Joel en el capítulo 3:10. Veamos, ¿alguien puede ver Joel 3:10, por favor? No sé si lo pueden ver. Joel, Joel Joel 3, 2. no, 3:10, Joel 3:10. Ok, ya un momentito, pastor. Joel 3:10. Dice la palabra. Forjad espada de vuestros asadores. Ah, no, mira. Forzad espadas de vuestros asadones. Lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahí está. Y en Isaías 2:4, por favor. Isaías 2:4. Isaías 2:4. 2:4 dice. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán
sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No Amén. alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí usan las mismas palabras. Joel nos está hablando que Dios prepara a su pueblo, Dios es el que va a defender a su pueblo, y en Isaías 2:4 nos dice que estas espadas serán transformadas para alabar y honra y gloria de Dios. Con estas palabras, con su obrar, se establece la paz que solo tenemos en Cristo, donde somos reconciliados con el Padre, donde no son necesarias las obras de los hombres. Los azadones, las lanzas y la espada son obra de hombres. Solo por gracia tenemos paz y salvación que es dada por Dios. Ese es el significado, y este pasaje nos está hablando de la gracia. Ya no necesitamos azadones, no necesitamos lanzas, no necesitamos espadas, sino que nosotros vivimos por la gracia. La paz que recibimos y la salvación es dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reformador Calvino nos dice que las palabras de Isaías y Miqueas tenían la intención figurativa, es decir, figurado, una muestra de mostrar que el mundo estaría en paz cuando Cristo se reconciliara a los hombres con Dios y les enseñara a cultivar la bondad fraternal. Es realmente impresionante cuando uno se acerca a ver el texto bíblico, cómo ya no es la voluntad del hombre, no es el poder del hombre, no las fuerzas del hombre, sino que es Cristo quien reconcilia a los hombres con Dios, y les enseñará a cultivar la bondad fraternal. Calvino ahí se está refiriendo claramente a los mandamientos, ¿no es cierto? Estos mandamientos que hemos visto en el libro de Marcos. Jehová uno es, Jehová es el Señor, uno es. Y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, como reafirmando que el todo del hombre debe honrar al Señor. Y el segundo mandamiento es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una clara referencia a los mandamientos del Señor, al cumplimiento de la ley. Y nuevamente, la ley no se cumple por voluntad del hombre, sino que se cumple por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos amados, como el profeta aquí, nosotros tenemos la bendición de mirar las cosas desde la perspectiva de Cristo? Ellos veían oscuramente, ellos veían oscuramente lo que iba a suceder. Nosotros tenemos la bendición de poder ver y poder contemplar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver finalmente que el versículo 5 de Miqueas 4:5 es una declaración de fe hecha por el profeta. Es la respuesta del siervo de Dios frente a la bondad de Jehová. Y tal como Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová en su tiempo, y él lo proclamó ante el pueblo, esta es una enseñanza transversal. La razón es servir a Dios por su grande salvación, cuidados y seguridad, sin importar lo que otros piensen o digan. Si logra dudas, es el tiempo del Señor para su iglesia, cuidada y protegida por nuestro Señor. Es la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, que el Padre enviaría a un consolador. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, aquí tenemos una muestra del amor de Dios hacia su pueblo? Es esta mirada, aunque los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios o sus dioses, nosotros con todo, es semejante también a Habacuc, ¿se recuerdan? Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque la majada ya no dé su lana, su alimento, con todo, yo alabaré y honraré el nombre del Señor. Que se nos bendiga, mis amados hermanos. No sé si hay alguna pregunta respecto a este tema esta noche. Ya, Que el bueno, Señor nos ayude.
Que el Señor Amén, nos ayude a confiar en Él a pesar de toda dificultad. Y que amén, aunque los demás no confíen en Él, nosotros sigamos confiando y andemos en el camino que el Señor nos ha propuesto. De verdad que es bonito ver que la palabra del Señor es tan exacta que aunque Miqueas lo dice, Isaías también lo rectifica, o sea, es algo que de verdad que el Señor nos pone para que nosotros veamos que la promesa del Señor está allí presente y que Él nos dé sabiduría para seguirla entendiendo y que podamos internalizarla siempre en nuestros corazones. Amén. amén, Gracias, pastor. amén. Nosotros, esa es la fortaleza que la fe da por el Señor. Un día leía, nosotros tenemos eh, dos grandes regalos que Dios nos ha dado a los creyentes. El regalo de la fe, que es un don significa regalo, y el regalo de la vida eterna, de la salvación. Y aquí en Miqueas se muestran esos dos regalos, la fe, la confianza en el Señor y la salvación, que es la vida eterna, que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. No sé si hay algo más, amado hermano. Pastor, Sí, hermano eh, Nelson. sí, no pude evitar, obviamente, recordar con esa profecía que hemos visto de que Jerusalén sería cabeza de montes, que todas las naciones serían beneficiadas con ella, hablando de Cristo, obviamente. Entonces me trajo a memoria la visión que tuvo Nabucodonosor sobre la estatua, ¿se acuerda? En Daniel. Eh, en Daniel, donde las estatuas simbolizaban la historia humana, los imperios que se levantarían, obviamente guiados Así es. por y que en el tiempo del Imperio Romano, que era el último, el cuarto, Dios irrumpiría, cambiándolo todo ahí, con una piedra cortada no por mano, que hablando de Jesucristo, que haría trizas la historia humana, y de esa piedra se levantaría un monte que llenaría la tierra completa. Montecito. Claro. Amén. Claro, bueno, en Miqueas, perdón, Daniel, eh, recordemos que es un profeta exílico, él vivió en el exilio, pero el mensaje como dice nuestro hermano, del Señor es el mismo. Miqueas tuvo la visión del futuro 100 años antes que Daniel, a lo menos. Y, y Daniel, Dios lo llena de esa esperanza, esa visión. Si bien es cierto, habla de destrucción de la humanidad, de los pueblos, de los reinos, mejor dicho, de pueblos, al mismo tiempo nos habla también del amor del Salvador para con su pueblo. Nosotros tenemos que siempre tener en vista, y lo hemos dicho varias veces, tenemos que tener en vista la visión cristológica de la palabra. Hay pasajes que son muy fuertes, pero nos hablan de una verdad muy fuerte, que el hombre va a ser destruido, va a ser castigado por su pecado, pero el pueblo del Señor será liberado. Y ese es un mensaje esperanzador en todo momento. Amén, hermano Nelson, comparto plenamente lo que usted nos indica. Eso nos habla de Cristo, de plan de la redención histórica, progresiva, ¿ya? No se detiene por el obrar del hombre. Gracias. Entonces, hermanos amados, siendo ya las 10 de la noche, eh, vamos a tener un momento de oración. No sé si está mi hermanito Alberto por ahí. Si nos dirige la oración, por favor. A ver si no está Alberto. Hermanita Lady, ¿nos podría usted dirigir la oración, por favor? Amén.
Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra es precisa, Señor, es alentadora, nos da esperanza, Señor, y nos llena, Señor, de gratitud, Padre Celestial. Gracias por habernos permitido poder reunirnos, Señor, y poder escucharla, poderla meditar, Señor. Te doy gracias por el pastor, Señor, ese instrumento que tú pones delante para que nos enseñe, Señor, y nos aliente por medio de tu palabra, Señor, y nos permite también crecer espiritualmente en la fe. Gracias por la vida de mi pastor, Señor. Te pido que le guardes, le bendiga enormemente, tanto a él como a su familia, Señor, y que en su salud sea fortalecido, Señor. Gracias porque lo veo bien, Señor, y yo sé que tu mano poderosa, tu amor, tu sanidad, tu misericordia, tu gracia, Señor, sé que lo cubren a él, Señor. Permítale cada día servirte con ese anhelo y ese entusiasmo que cada día tú pones ese querer, Señor, y el hacer por su buena voluntad en él. Señor, gracias por cada uno de mis hermanitos que se pudieron conectar y gracias, Señor, por este refrigerio tan alentador y tan confortable, Señor, que ha sido para nuestros corazones. Gracias por el amor que demostraste por tu Hijo amado, Señor, y que desde un principio, desde Génesis, Señor, hasta Apocalipsis, ha sido anunciado, Señor. Gracias por la redención, gracias por perdonarnos, Señor, gracias por tu misericordia y gracias por todo, Señor, porque a ti te debemos la vida, te debemos todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén.